Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las deudas que mantienen las administraciones públicas con los autónomos y las pymes. Y sí, amigos, la verdad es que estamos en una situación complicada. Ya sabemos que esas ayudas directas que se prometieron, esos 7.000 millones de euros, bueno, pues no se han podido asignar, se han tenido que devolver la mitad de esas ayudas. Ahora se está estudiando, por aquí os dejo un vídeo, a ver si, bueno, pues se relajan esas medidas y se vuelve a poner ese dinero a disposición de los autónomos y las pymes. Recordemos que no es un capricho, es importante para, bueno, pues para nuestra economía inyectar esa liquidez para que los negocios puedan reinvertir, volver a ponerse en marcha y volver a generar primero riqueza y después poco a poco generar ese empleo que va a ser fundamental para que nos podamos recuperar todos como economía y como sociedad. Bueno, pues en esta situación en la que de esos 7.000 millones solo 3.500 han podido ser asignados, además debemos saber que solo a los autónomos las administraciones públicas deben más de 4.500 millones de euros. Y hablamos de deuda vencida, y es que las administraciones públicas tienen una ley que les obliga a pagar esas facturas en un plazo de 30 días. Bueno, pues hay 4.500 millones de euros que ya han pasado esos 30 días y que se le deben a los autónomos. Si ampliamos a las pymes, la cifra sube hasta los 8.000 y pico euros que deben las administraciones públicas, autónomos y pymes. Y sí, amigos, hemos hablado muchas veces del problema de la morosidad y es cierto que, bueno, pues ciertas iniciativas parlamentarias buscan penalizar ese retraso en los pagos. Normalmente se centran en la empresa privada, que es verdad que las grandes empresas, esas grandes empresas del IBEX son las que acumulan la mayor cantidad de, bueno, pues de facturas vencidas por encima del plazo legal, que, bueno, pues en lugar de tardar los 60 días que prevé la ley, pues tardan en pagar bueno, pues muchos más días, en algún caso hasta más de un año en pagar esas facturas. Bueno, pues es verdad que ahí hay una bolsa muy importante que al final no está llegando a la pequeña empresa y a los autónomos, pero claro, todavía más grave es que las propias administraciones, las que se supone que ahora tienen que estar ayudando a esas pymes y a esos autónomos, son las primeras que no pagan en tiempo. Y es que la ley dice que estas administraciones, hablamos de ayuntamientos, hablamos de comunidades autónomas, bueno, pues tienen que pagar sus facturas a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. ¿Y cuál es la media en estos momentos? Bueno, pues la media de pago, hablamos de media. Cuando hablamos de media, claro, ten en cuenta que habrá alguna administración pública que pague en fecha, que pague a los 15 días. Bueno, pues para que la media sea de 100 días para pagar las facturas, estamos hablando de que otras administraciones pues seguramente se van a los 200 días. Bueno, pues una situación que no podemos entender. Si ahora el objetivo es poner esa liquidez en manos de la pyme, que estas pequeñas empresas no tengan que cerrar, que los pequeños negocios, los autónomos no cierren definitivamente porque no tienen liquidez, pues además de flexibilizar todas esas condiciones que ya hemos visto para las ayudas, pues además habrá que decirle a las administraciones que cumplan la ley que se han dado, que cumplan la ley de pago y que, bueno, pues paguen en esos 30 días y bueno, que no es asumible que la media de pago sea actualmente de 100 días. Y sí, amigos, si quieres que las administraciones públicas te paguen a tiempo, una de las cosas que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Ahí abajo, a ese hombrecillo que sale ahí, o aquí abajo en el suscríbete, te suscribes y bueno, pues vas a tener más opciones de que te paguen a tiempo. O no, pero lo que sí, si no te pagan, tú me lo cuentas y yo lo cuento aquí. Y decimos, mira, esta administración está pagando a más de... Y a ver si, aunque sea así, con esa presión social y que se les ponga la cara roja de vergüenza, pues conseguimos que las administraciones públicas paguen antes que no las tengamos que financiar. Así que suscríbete, te espero. Venga. ¿Y por qué es importante
cobrar las facturas en plazo y reducir esos plazos para cobrar las facturas? Bueno, pues porque la falta de ese pago o el retraso en esos pagos nos hace menos competitivos. Y nos hace menos competitivos frente a economías que tenemos a nuestro alrededor que, bueno, pues su media de pago es mucho más corta. ¿Qué pasa en España? Pues que al final tenemos que dotar de recursos para poder alcanzar esa liquidez que necesitamos. Y al final hay que adelantar facturas, hay que hacer factoring, hay que hacer un montón hay que contratar productos financieros que cubran ese decalaje entre la prestación del servicio o la venta de esos bienes con el pago de la factura. Así que esta situación lo que nos hace es menos competitivos con el resto de economías. En la situación actual, bueno, pues en la situación actual ya no hablamos de ser competitivos, hablamos de supervivencia. Y es que todo ese pequeño comercio, ese autónomo, esa pyme que no tiene liquidez, pero que además ve que tiene facturas que ya ha servido, servicios que ya ha prestado y no cobra, pues en muchos casos se ve obligada a echar el cierre, a dejar definitivamente la actividad, y no tanto porque no tuviera esa actividad o no estuviera generando esa riqueza, sino porque, bueno, pues ese decalaje entre la prestación y la venta y el pago de la factura pues hace necesaria una serie de productos financieros para el apalancamiento de la empresa y para poder financiar a ese proveedor. Bueno, pues el legislador se dio esa ley en la que hablaba que las administraciones públicas tenían que pagar en 30 días y que los privados en 60. ¿Se cumple esta ley? No. Ya os digo que la propia administración pública, que debería ser la primera en cumplir la ley y en estos momentos la primera interesada en inyectar todo el dinero que pueda dentro de la economía, pues tiene una media de 100 días cuando la ley establece un máximo de 30. O sea que la media está 3 veces más por encima del máximo que permite la ley. Con lo que, bueno, pues al final estamos haciendo que los autónomos, fijaos, los autónomos y las pymes financien a las administraciones públicas. Esto es el mundo al revés. Y bueno, cuando salgamos de esta, seguiremos en la misma situación y, claro, al final el mismo autónomo, la misma pyme en Francia, pues tiene unos costes menores porque no tiene que guardar recursos para financiar ese decalaje de pago. Claramente son más competitivos. Nuestro producto se va a encarecer por tener que reservar esos recursos para financiar todo ese tiempo en el que estamos financiando a nuestros proveedores, pero también, en este caso, a nuestros proveedores a administración pública. Así que, bueno, desde aquí pedir a las administraciones públicas que liquiden las deudas cuanto antes, que paguen a esos autónomos, a esos pequeños comercios, a esas pymes que necesitan esa liquidez, que se ajusten a la ley que ellos mismos se han dado, 30 días para el pago. Y bueno, y luego cuando hablamos ya de lo que no son administraciones públicas y son esas grandes empresas, pues también que, bueno, pues podamos hacer algo para que eso deje de ser una práctica habitual. Ahora ya sabes, si quieres trabajar conmigo yo pago a 300 días, no nos lo podemos permitir como economía y bueno, pues hay que luchar poco a poco porque esas bolsas de deuda, que bueno, la empresa privada están cerca de 70, 80 mil millones de euros, que es muchísimo dinero que está ahí financiando a estas grandes empresas y que al final lo financian las pymes, los autónomos y los pequeños negocios. Bueno, pues se puede hacer algo para que eso baje en días y consigamos, bueno, pues encajar en esa ley que nos hemos dado. 30 días administraciones públicas, 60 días sector privado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que sí, vamos a lanzar ese llamamiento para que las administraciones públicas, todas, paguen las deudas pendientes con los autónomos, las pymes, los pequeños comercios, las paguen ya, den todo ese efectivo y ese dinero a la economía que nos permita volver a girar la rueda de la generación de riqueza, que bueno, pues pongan los medios que tengan que poner para que no tenga que ser el autónomo, la pyme y el pequeño comercio el que financie las administraciones públicas y bueno, pues hagamos todo lo posible porque esas grandes compañías paguen en los 60 días que marca la ley y no pues en 300, en 365. Bueno, hemos visto barbaridades para el pago de esas facturas. Así que yo te voy a pedir algo que no es para 30 días, ni para 60, ni que simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento. Le des hasta en la cabeza, acepte las notificaciones, recibirás
los vídeos que vamos publicando. Y si lo que quieres es seguir informándote de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.